Bueno, entonces vamos a empezar con la clase, ¿no? La primera parte vamos a revisar entonces el tema que tiene que ver con el patrón de diapositivas. Ese sería puntualmente el tema, el primer tema que vamos a revisar. Ya, como consecuencia de utilizar este criterio del patrón de diapositivas, lo que vamos a hacer ya de manera práctica es a crear nuestros propios temas. Es decir, a crear nuestras propias formas en las presentaciones, crear nuestros propios fondos, nuestros propios, bueno, se llama tema, ¿no? A todo lo que encierra texto, colores, formas, todo eso. Bueno, vamos a ver primero la información teórica. Justamente ahí mencionamos estas definiciones y con esa base ya luego trabajamos desde el punto de vista ya práctico. Entonces, vamos con el primer archivo. El primer archivo nos dice que es un patrón de diapositivas. Vamos a revisar brevemente esta parte y de ahí ya empezamos a trabajar con lo que sería PowerPoint. Voy a empezar a compartir. Ya, entonces vamos a trabajar en primera instancia con esta presentación, ¿no? Que es un patrón de diapositivas. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí. Ya, listo. Ok, bueno. Vamos entonces rápidamente a ver la parte teórica, ¿no? Empezamos siempre con el fundamento teórico de esta parte. Bueno, ¿qué es esto del patrón de diapositivas? El patrón de diapositivas es la diapositiva principal en una jerarquía de diapositivas. En esta diapositiva se guarda toda la información sobre el tema y los diseños de diapositivas de una presentación. Ya vamos a tomar en cuenta y vamos a ver qué es un tema y qué son los diseños de diapositivas para que quede esto totalmente claro. Es decir, cuando trabajamos acá en el patrón, podemos manejar todos los criterios en cuanto al fondo, el color, las fuentes, los efectos, los tamaños, todo eso. Utilizamos este criterio del patrón de diapositivas cuando queremos que todas las diapositivas se mantengan con las mismas fuentes e imágenes. Puede ser que en alguna instancia quiero colocar un logotipo, una marca, y quiero que eso me vaya apareciendo en todas mis diapositivas. Entonces, ¿en dónde debo colocar? Una sola vez sería en la vista patrón. Y de ahí, cada vez que vayamos insertando diapositivas, se va a ir ya poniendo automáticamente. Ya vamos a ver todo eso, ¿no? Bueno. El lugar en donde vamos a hacer todos los cambios en cuanto al diseño o vamos a crearnos un nuevo tema es justamente aquí, en la vista patrón. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Si yo quiero hacer un tema propio, tengo que empezar a trabajar en la vista patrón. Ahí yo puedo diseñar mi tema. Puedo determinar las fuentes, puedo determinar colores, puedo determinar posiciones, todo eso. Y una vez que hemos completado, ahí cerramos la vista patrón. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. ¿Dónde manejamos este criterio de la vista patrón? Dentro del menú vista, ahí tenemos patrón de diapositivas. Cuando ingresemos al patrón de diapositivas, vamos a ver que automáticamente nos aparece unos diseños de diapositivas en la parte izquierda. Entonces, la primera diapositiva es la del patrón y la otra son la de los diseños. Bueno, para manejar los términos adecuados, ¿no? Vamos a definir el término tema. ¿Qué es un tema en PowerPoint? Un tema es, en este caso, como nos dice, contiene la paleta de colores, las fuentes, los efectos especiales, todo eso, ¿no? Para irlo entendiendo más rápidamente, cuando nosotros aplicamos, está dentro de la ventana diseño, aplicamos un tema seleccionado, toda nuestra diapositiva se adapta a ese tema, ¿no? Es lo común que hacemos cuando trabajamos en PowerPoint.
Ya, entonces yo defino primero un tema, ¿no? Eso significa que todas las diapositivas van a adoptar cierto color, los textos se manejan con ciertas fuentes, todo eso. PowerPoint ya trae determinados muchos temas, ¿no? O sea, hay temas, cualquier cantidad de temas. La idea aquí es no utilizar, no conformarnos con los temas que están establecidos, sino de cierta manera crear nuestros propios temas. Queremos de cierta forma causar un impacto visual, ¿no? Con nuestra presentación. Entonces, la primera impresión va a ser presentar un tema que no se haya visto, digamos así, en PowerPoint, porque vamos a diseñarnos nuestros propios temas. Bueno. El otro concepto que también debe estar claro es el concepto del diseño de diapositiva. Cada vez que vamos insertando una diapositiva, yo puedo indicar qué diseño va a tener esa diapositiva. ¿A qué nos referimos con el diseño? A cómo va a estar estructurada la diapositiva. Entonces, aquí tenemos varios diseños, ¿no? Podemos escoger título y objetos, es decir, va a aparecer un área donde puedo poner el título y abajo manejar cualquier objeto. Podemos manejar este criterio de dos objetos, ¿no? Un área para el título y dos áreas para ir poniendo objetos. Bueno, esta es la situación en cuanto al diseño. Entonces, una cosa es el tema y otra cosa es el diseño de la diapositiva. Podemos escoger tanto un tema como podemos escoger también diseños, ¿no? Dependiendo de lo que queramos poner ya, del contenido que queramos poner a nuestra diapositiva, ahí voy a ir determinando o vamos a ir manejando un determinado diseño. Puedo empezar igual en blanco, ¿no? O sea, puedo manejar un diseño en blanco en donde yo puedo ir colocando, digamos así, de manera ya más personalizada, la posición de los textos, de las imágenes, de los efectos, lo que sea. Bueno, esos términos entonces deben estar claros para lo que ya vamos a trabajar. Resumiendo, el patrón de diapositivas es en donde voy a realizar el diseño, solo el diseño. Una vez que ya esté listo el diseño, ahí saldré de la vista patrón. Bueno, esto entonces desde el punto de vista conceptual, ¿no? Vamos a ver todo esto ya desde el punto de vista más práctico. Entonces vamos a trabajar en PowerPoint. Abro una instancia de PowerPoint. Ya. A ver, les voy a compartir. Ya. Estoy en el entorno de PowerPoint, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, se ve, profesor. Ya. Bueno, vamos a realizar un diseño. O sea, quiero empezar a realizar mi diseño de tema. Como ya vimos, tema es prácticamente todo, ¿no? Conlleva los fondos, conlleva los títulos, los tipos de letra, bueno, o sea, comprende toda esa situación. Entonces, vamos a diseñarnos nuestro primer tema propio. Ya. Para hacer algo y para, de cierta manera, tener una referencia, voy a tomar en cuenta un diseño que ya está hecho, ¿no? Entonces, cuando inicio PowerPoint, de cierta manera me da la opción ya de ir escogiendo un tema. Tengo muchísimos otros temas más, ¿no? Entonces, aquí por decir algo, vamos a tener muchos temas. Ya. La idea que quiero más o menos representar es ver cómo podríamos nosotros hacer un tema tomando en cuenta uno que ya está hecho, ¿no? Tomando en cuenta uno que ya está hecho. Más o menos queremos, digamos así, fijarnos en uno hecho y más o menos hacerlo igual. ¿Va?
Por mencionar algo, vamos a tomar en cuenta este tema. Nos dice citable. Ya, no lo voy a aplicar, solo quiero ver cómo está hecho. Ya. Si nos damos cuenta desde el punto de vista de las formas, ¿no? Lo vamos a analizar desde el punto de vista del diseño. Este tema prácticamente lo podríamos manejar como dos rectángulos, ¿no? Un rectángulo que tiene este color medio verde y otro rectángulo de color negro. ¿Cuál es la característica? Estoy hablando del fondo, ¿no? ¿Cuál es la característica? De pronto aquí tiene un pequeño pico, llamémoslo así, tiene un pequeño salido. Ese sería de pronto la característica, el toque de este tema. Ya. Vamos a hacer algo similar, ¿no? Para empezar a ver también y darnos cuenta que a veces los temas son muy fáciles de hacer, los que tenemos ahí. Bueno, ya tenemos en la mente de pronto el diseño, ¿no? Vamos a irlo haciendo ahora nosotros desde cero. No aplico el tema, ¿no? No aplicamos. Simplemente vamos a trabajar entonces desde una presentación en blanco y vamos a trabajar desde acá. Ya. El primer paso va a ser manejarlo dentro de la vista patrón de diapositivas. Esta vista patrón la manejamos justamente desde el menú vista y aquí tengo vistas patrón. Vamos a trabajar con patrón de diapositivas. Entonces ingreso acá. Cuando ingresamos a patrón de diapositivas, vemos que automáticamente en la parte izquierda tengo algunas diapositivas, digámoslo así. Ya. Profesor, perdón por interrumpirle. A mí me sale la pantalla congelada. No veo lo que usted está haciendo. A mí también, profesor. Sí, Ah, no están visualizando. Ya, déjenme no. compartir de nuevo. A ver, voy a compartir de nuevo. Estoy trabajando acá. A ver, estoy compartiendo una presentación en PowerPoint. Está vacía, nos dice haga clic para modificar el estilo del título del patrón. ¿Eso están viendo? Sí, profesor. Profesor, ¿puede explicar lo anterior? Es que, como le digo, estaba así congelado, no pude ver lo que hizo. Ya, listo. Bueno, vamos entonces acá. Ya. Básicamente lo que hice fue iniciar un nuevo PowerPoint, digámoslo así. Entonces lo tengo en blanco. No apliqué ningún tema, ¿no? No apliqué ningún tema. Tengo una presentación en blanco. Ya. Lo que vamos a hacer en este caso es a trabajar dentro de la vista patrón. Entonces nos vamos acá desde el menú vista y ahí habilitamos o ingresamos a esta opción, patrón de diapositivas. Ya. Cuando ingresamos a esta opción, tomarán en cuenta que es la primera, ¿no? Patrón de diapositivas. Cuando ingresamos a esta opción, entonces vemos ahora, digamos así, que automáticamente se nos crean algunos diapositivas. Ya vamos a ver qué es esto. Acá dentro de la vista patrón, siempre voy a trabajar en la diapositiva principal, en la diapositiva que tiene el número 1 al lado. Esto es muy importante. Entonces, siempre voy a ubicarme en esta primera presentación, en esta primera diapositiva, mejor dicho. Ya. Aquí es en donde voy a empezar a trabajar con el diseño. Aquí no hago los contenidos, aquí no hago, como decir, ya toda la presentación, sino simplemente lo que vamos a hacer aquí es a manejar la parte del diseño del tema. Ya. Bueno, aquí entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, un modelo, ¿no? De un tema que está predefinido en PowerPoint. Habíamos dicho que básicamente sería como dividir la pantalla en dos partes a través del rectángulo y un rectángulo tenía un pequeño pico, ¿no? Digámoslo así. Ya. Entonces, todo eso lo vamos a empezar a diseñar a través de formas. Ya.
Estoy dentro de la vista patrón, pero puedo moverme entre los menús. Es decir, no salgo de la vista patrón, no. Para salir de la vista patrón tengo que dar clic aquí, en cerrar vista patrón. Pero no voy a hacer eso. Es decir, sigo en la vista patrón, pero me puedo mover entre los menús. Ya. Entonces acá voy a trabajar con ese criterio de hacer el tema. Entonces necesito aquí un rectángulo, lo voy ubicando. Ya. Este rectángulo sería la parte superior y aquí teníamos un pequeño pico, ¿no? No sé si lo vieron la diapositiva que queríamos representar. Tenía aquí un pequeño salido, ¿no? Un pequeño pico. Ya. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? De acuerdo a lo que ya hemos trabajado, entonces tengo que hacer una modificación a esa forma. Es un pequeño pico que queremos agregarlo. Puedo hacerlo de algunas maneras, ¿no? Modificar puntos, agregar puntos, o puedo también unir dos figuras. Voy a hacer el criterio de unir. Entonces, para eso voy a trabajar o necesito trabajar con un triángulo, ¿no? Entonces, rápidamente, ya, entonces lo ubico acá al triángulo. Obviamente tengo que girarlo. Entonces, giro el triángulo, lo volteo, ya. Y lo ubico más o menos, tenía un pico por acá, digamos así, ¿no? Entonces, lo ubico más o menos por ahí, ya. Voy a trabajar entonces con una operación, enmarco las dos figuras, enmarco el rectángulo, enmarco el triángulo, y simplemente lo que voy a hacer ahí es desde la opción combinar, vamos a unir. Ya. Entonces ya tengo una nueva figura, ¿no? Con ese pequeño detalle. Esta es la figura con ese detalle. A esta figura obviamente ya le puedo cambiar el color, ya le puedo manejar de acuerdo a lo que queremos, ¿no? Bueno, listo. Vamos a hacer algo muy parecido a como estaba la muestra, llamemos así, ¿no? Bueno, me tocaría buscar el color. Bueno, vamos a diferenciar dos colores. La parte inferior tenía un color negro, ya. No es necesario de pronto poner un rectángulo negro, ¿no? Sino voy a trabajar con el fondo de la diapositiva. Entonces apuntamos al fondo de la diapositiva y dentro de la vista patrón mismo, sigo todo dentro de la vista patrón. Acá tengo estilos de fondo y manejo un color negro, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos como decir algo parecido a como veíamos en la muestra. Ya. Algo importante, la figura que nosotros pusimos está, digamos así, tapando al texto. Por lo tanto, la figura o todo lo que pongamos, tenemos que enviarlo al fondo. Entonces, enviar al fondo. Y ahí vemos ya los textos, ¿no? Entonces, si no lo dejo sin enviar al fondo, no podría ver los textos. Ya eso es importante. Aquí también puedo ir modificando el criterio de los textos, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ir aplicando de la misma manera, cambiar colores, tipos de letra. Bueno, o sea, ya aquí puedo ir determinando cualquier situación. Entonces, aquí le estoy cambiando el color del título, ¿no? Es decir, siempre los títulos me van a aparecer en rojo, me van a aparecer con negrita, porque lo estoy determinando en este lado. Ya. Entonces, todo lo que hago, ¿no? Recuerden eso. Siempre trabajo en la diapositiva acá, en la 1. Como vemos, todo lo que voy haciendo en la 1 se va reflejando en el resto de diapositivas que tenemos aquí. La 1 es la general, es la del patrón. Todo lo que hagamos aquí se va a ir reflejando en las diapositivas que vayamos insertando. Y el resto de diapositivas que tenemos acá es donde se definen los diseños. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta diapositiva es la del diseño título y objeto. Aquí va a ir el título, acá van los objetos.
Este diseño nos dice, en cambio, título y dos objetos, ¿no? Un objeto aquí y el otro objeto acá. Si quisiéramos cambiar la posición de los objetos, también podría cambiar. Aquí sí tendría que ir metiéndome en cada una de estas, es decir, doy un clic y puedo ir cambiando la posición de los objetos, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Solo los cambios los voy a manejar acá arriba. Ya. Entonces, todo lo que hagamos simplemente para ir viendo, ¿no? Voy a agregar una nueva forma solo para ir viendo. Por decir algo, acá le pongo como un pequeño adorno a alguna situación. Ya, entonces, lo manejamos ahí, simplemente solo para ir viendo, ¿no? Ya. Una vez que nosotros hemos ya definido nuestro tema, recuerden que estamos trabajando es con la parte del diseño del tema. Aquí no voy a poner nada de contenido, es decir, aquí no hago la presentación. Aquí no voy a poner los textos, no voy a poner las imágenes. Aquí no va, solo lo que trabajamos en esta parte es el diseño del tema. Si ya tenemos hecho listo nuestro tema propio, llamémoslo así, puedo guardarlo. Entonces nos vamos acá a temas y aquí hay esta opción, ¿no? Guardar tema actual. Más o menos el criterio de los estilos, ¿no? Puedo guardar, entonces, lo pongo cualquier nombre, por decir algo, prueba, lo pongo cualquier nombre, ¿no? Y guardamos. Ya. ¿Qué estoy haciendo aquí para tenerlo claro? No estoy guardando el documento. Simplemente lo que estoy guardando es el tema. Ya vamos a ver que luego va a aparecer en la galería de los temas, ¿no? Es decir, una vez que yo ya hice mi tema, lo puedo utilizar luego en cualquier otra presentación. Entonces, más o menos de acuerdo a lo que también se trabajó con los estilos en Word. Bueno, entonces supongamos que ya tengo listo mi tema, ¿no? Entonces, ahora sí salgo de la vista patrón. Recién voy a cerrar la vista patrón. Entonces, ahora sí cierro la vista patrón. Ya. Cuando cerramos la vista patrón, salgo al modo normal. En el modo normal, como vemos, solo está una diapositiva. Aquí en el modo normal es en donde hago la presentación, ¿no? Pues aquí sí agrego los títulos, los textos, las imágenes, los efectos, lo que sea. Entonces, aquí sí realizamos ya la presentación. Cada vez que voy agregando una nueva diapositiva, esta diapositiva contiene el tema. Entonces, de esa manera, yo voy a ir agregando cualquier número de diapositivas y como vemos, ya conserva el tema que hemos definido. Entonces, este es el criterio que se aplica. Esto sería ya en ejecución, ¿no? ¿Cómo se vería nuestro tema? Esto entonces sería el criterio para hacer nuestros temas propios. Siempre hay que trabajar en la vista patrón y ahí diseñamos primero. Una vez que diseñamos, cerramos la vista patrón y aquí sí empiezo a hacer ya la presentación, ¿no? Pues aquí sí van ya los títulos, van los gráficos, va lo que sea. Tomarán muy en cuenta eso para que no cometan el error de trabajar en la vista patrón con los contenidos. Si hacen eso, cuando cierran la vista patrón, no van a ver nada. Supongamos ustedes hicieron unas 5 diapositivas, pero estaban trabajando en la vista patrón. Cuando salen de la vista patrón, no van a ver eso. Entonces, tomen muy en cuenta, en la vista patrón solo manejamos el diseño. Cuando ya queremos hacer el resto de la presentación, cerramos la vista patrón y aquí sí trabajamos normalmente, ¿no? Trabajamos normalmente. Como nos damos cuenta, acá en la galería de temas, aparte de los que tiene PowerPoint, ¿no? Aparte de los que tiene PowerPoint, aquí ya tenemos nuestro tema que nos hemos creado recién, ¿no? Entonces aquí está en nuestro tema personalizado que le pusimos prueba. Entonces ya está guardado, llamémoslo así.
para poderlo utilizar en otra ocasión, en otra presentación. Eso es opcional, ¿no? Ese criterio de guardar el tema es opcional. Si no lo quieren guardar, obviamente no lo guardan. O sea, no va a pasar nada en el diseño, digamos así. Pero si ya hice un tema y de pronto quiero después aplicarlo en otras diapositivas, ahí sí tendríamos que guardar el tema. Eso era solo guardar el tema, ¿no? Ya. Si quiero guardar la presentación, obviamente ahí ya el proceso normal, guardar, que eso es distinto, ¿no? Bueno. Bajo este criterio, entonces, ya podemos también realizar cualquier situación en cuanto a hacer nuestros temas propios. Ya. Vamos a seguir haciendo y les voy a ir dando más ideas, ¿no? De cómo podemos ir manejando nuestros temas propios. Bueno, voy a hacer otro ejemplo. Ya. Me pasé a una nueva presentación, ¿no? Si lo están viendo, está en blanco. ¿Me confirman? No, profe, está en la misma. Está en el anterior mismo. Ya, listo. A ver, ahí estoy en una presentación en blanco. Sí, profesor. Ya, listo entonces. Bueno, vamos a hacer otro modelo, digamos, de tema, ¿no? Algo breve, así mismo. Como les digo, les voy a dar ideas. Ya. Entonces, lo mismo. Trabajamos acá desde la vista patrón. Aquí, muy importante, ¿no? Siempre tenemos esa precaución de ubicarnos en la 1. Siempre hay que ubicarnos en la 1. Ya. Bueno, voy a trabajar con el criterio de hacer bordes. Quiero manejar ahora como un tema de pronto hacer un borde. Ya. La forma más fácil de hacer un borde, en este caso entonces, ya estoy en la vista patrón, ¿no? Entonces voy a manejar, todo lo vamos a hacer con formas básicas, ¿no? Voy a trabajar con esta forma que me dice rectángulos con esquinas redondeadas. Y más o menos le doy ahí, ¿no? Le doy como una idea, ya vamos a ver luego con el contraste cómo se va a ver como borde. Bueno. Aquí yo tengo un puntito amarillo. Este puntito amarillo de pronto me va definiendo la curvatura de las esquinas, ¿no? Entonces yo puedo ir definiendo, como se dan cuenta, la curvatura de las esquinas. Entonces, de pronto para irlo aplicando también, para que vayan bien. Ya, listo. Bueno. Esto entonces, al aplicarlo, voy a aplicarle un fondo negro, ¿no? Asimismo, en el estilo de fondo de la diapositiva, aplico un fondo oscuro, un fondo negro. Ya. Como vemos entonces, ahí ya tengo la apariencia de un borde, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la apariencia de un borde. Esta figura, como ya les dije, siempre hay que enviarla al fondo para que no tape los textos. La enviamos al fondo. Aquí puedo ir modificando la parte de lo que tiene que ver con el área, el texto, ¿no? Para que no... Puedo ir modificándolo para que, por decir algo, que no salga de los límites. Bueno, ahí ya vamos modificando esta partecita. Ya, listo. Rápidamente, entonces, aquí ya tendría como decir ya como un nuevo tema, ¿no? Algo muy sencillo. De pronto le podemos poner algo adicional, algún adorno, qué sé yo. Voy a ponerle por ahí alguna otra forma, ¿no? Siempre trabajamos solo con formas básicas. Pues qué sé yo, le pongo aquí una estrellita.
Bueno, y ahí sí ya viene mucho el criterio de colores, el criterio de personalizar. Hay que aplicar un criterio, eso sí, de contraste, ¿no? Si el fondo, en este caso el área donde se va a visualizar los textos, es oscura, el texto tiene que ser claro y viceversa. Si el área donde se va a visualizar el texto es clara, el texto tiene que ser oscuro, obviamente para que se maneje el contraste. Ya. Voy a ponerle algo adicional para ir viendo algunas otras funciones. Ya, le voy a poner acá un pequeño círculo. Ya. En este círculo de aquí, quiero que me vaya apareciendo el número de diapositiva. Entonces aquí quiero que vaya apareciendo el número de diapositiva. Bueno, todas estas figuras siempre hay que enviarlas atrás, ¿no? Ya. Acá en la parte inferior yo tengo 3 secciones. En la una está la fecha, en la otra me dice pie de página y en la otra me dice número. Ya, entonces, esta sección en donde está número es en donde se va a visualizar justamente el número de diapositiva. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es ubicar este cuadradito acá, ¿no? Para que nos muestre el número de diapositiva dentro del círculo que acabamos de poner. Ya. Asimismo, le voy a dar un poco de formato al texto. Puedo manejar el formato del texto. Voy a ponerle un poquito más grande el número. Voy a ponerle en color rojo. Dámosle un poco más grande para que se vea. Bueno. Profesor, una consulta, ¿cómo hizo eso? Es que se me quedó esa parte. ¿Qué parte? Dígame. La de número de diapositiva. Ya. Estamos en la vista patrón, ¿no? En la parte inferior, por defecto, digámoslo así, está un cuadradito donde hay una fecha. Al lado está un cuadrado que dice pie de página. Y al lado estaba un cuadradito que decía número. Ya. Ese cuadradito es el que contiene el número. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es cambiándole la posición. No quiero que aparezca en la parte inferior, sino quiero que aparezca en la parte superior donde puse el círculo. Entonces, simplemente lo que hice es eso. No agregué nada, ¿no? Porque en la vista patrón ya estaba esa parte. Entonces, solo lo que estoy haciendo es cambiándole la posición, ubicándole dentro del círculo que puse. Ya. Ya vamos a ver cómo se tendría que ver, ¿no? Porque en un principio no vamos a ver el número, hay que habilitar algo. Bueno, más o menos ese sería mi diseño, digamos así. Obviamente aquí ya interviene mucho colores, todo eso, ¿no? Ustedes pueden irlo personalizando. Ya. El mismo criterio, si lo quieren, lo cambia, por decirlo, graban, ¿no? Pueden grabar el tema, si desean, o si no, no lo graban. Ya. Hemos terminado entonces con nuestro diseño. Entonces, como ya no voy a hacer nada en cuanto al diseño, voy a salir de la vista patrón. Entonces, recién cerramos la vista patrón. Todo lo anterior que hice es dentro de la vista patrón, ¿no? Entonces, cerramos. Ya. Esta va a ser la forma como se ve, digámoslo ya en la vista normal. Aquí entonces ya vendría el título, ¿no? El tema. Aquí ya empiezo a hacer mi presentación. Ya, entonces aquí viene el tema, aquí viene, qué sé yo, por poner algo, ¿no? Entonces aquí viene unidad 1. Bueno, como se dan cuenta, cada vez que voy poniendo, voy agregando una diapositiva, esta mantiene el tema, ¿no? Unidad 2, ya, listo. Todo eso. Voy a ir agregando otras diapositivas para ver la cuestión del número de diapositiva. Como vemos aquí no se ve el número, ¿no? Entonces, para que se vea el número, aquí manejamos dentro de insertar, dentro del menú insertar, los vamos a encabezado, pie de página. Dentro de esta ventana lo que vamos a hacer es habilitar, ¿no? Aquí me dice número de diapositiva. Lo que voy a hacer es habilitar. Entonces, habilito eso, aplicar a todo.
Y ahí ya vamos viendo que acá en la parte del círculo ya nos aparece el número, ¿no? Entonces ahí ya nos aparece el número. Bueno, obviamente habría que de pronto hacerlo un poquito más grande, centrarlo, todo eso, ya. Ese cambio, ¿dónde tendríamos que hacerlo? De nuevo tendría que entrar a la vista patrón, ¿no? Entonces, quiero cambiar esta forma, el número, la forma, llamemos así, ¿no? Entonces, de nuevo voy a la vista patrón. Siempre trabajo en la 1. Y aquí haría el cambio. Voy a ponerlo en otro color. De pronto para que se vea mejor, voy a ponerlo en blanco. Voy a ponerlo más grande. Y voy a tratar de centrarlo, ¿no? Para que se vea dentro del círculo. Ya. Cierro la vista patrón. Y ahí ya visualizamos, ¿no? Entonces ahí visualizamos el cambio que se hizo. Ya, listo. Como les dije, este sería de pronto otra idea, ¿no? De manejar fondos, de manejar temas. Estamos creando temas. Voy a presentarles otras ideas. Me cambié de diapositiva. ¿La están viendo? Sí, profesor. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí tengo otras ideas, ¿no? Obviamente ya son un poquito más trabajadas, pero básicamente es para que ustedes vayan bien. Ya. Acá tengo otro modelo de marco. Entonces, aquí ya también este modelo de marco tiene alguna operación aplicada. Otro modelo de marco. Podemos trabajar en las esquinas. Entonces, todos son formas básicas. Todo esto se maneja a través de formas básicas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, obviamente se hace la figura, llamemos la figura blanca, ¿no? La idea sería hacer la figura blanca y ponerlo un fondo, en este caso morado, a la diapositiva. Ahí vamos creando esas situaciones. Aquí asimismo, primero tendríamos que hacer la figura blanca, hacer ese diseño. Aquí es fácil darnos cuenta, ¿no? ¿Qué dos figuras estoy utilizando? Aquí yo tengo, por decir, un rectángulo. Tengo también una circunferencia, que sería un óvalo. Sí. Ahí aplicamos la operación de unión y se van creando, ¿no? Por eso, o sea, aquí ya hay muchas posibilidades. Aquí ya interviene mucho la parte de la creatividad, la imaginación. O sea, ya pueden ir haciendo cualquier diseño. Este es un poquito ya más trabajado. Aquí partiríamos de una figura primero así, ¿no? Como está acá, con los bordes, un rectángulo con los bordes de esa manera, con los bordes curvos. Y después le vamos aplicando ese criterio de ventanas, llamémoslo así. Ese nos da como una perspectiva también en 3D, ¿no? Como que estamos viendo una pantalla, digamos así. Bueno. Tiene entonces ahí varias ideas, ¿no? Para ir creando, para ir haciendo nuestros propios temas. Ya. La otra presentación que tienen ahí nos dice tema propio libro. Me imagino que eso tengo que... Ya, voy a compartir. Ya. Esta es la otra presentación que tienen ahí en el aula virtual, ¿no? Ya. Explico esto rapidito. Ya. A lo que queremos llegar es hacer un diseño como este, un tema como este. ¿Sí están viendo mi presentación? Sí. Ya.
A lo que queremos llegar es entonces a manejarnos un tema como este. Este es un ejemplo también, ¿no? De tema. Entonces, la idea sería en estas áreas trabajar ya sea con los textos, las imágenes, los títulos, una vez que ya hemos hecho el tema, ¿no? Entonces, ahí ya empezaría a poner ya el demás elementos de la presentación, como está aquí. Entonces, por ejemplo, ya ponemos diagramas, esquemas, bueno, ya. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo hacemos eso? O sea, de cierta manera, viéndolo así, de pronto decimos está muy complicado, decimos eso es una imagen, simplemente copié una imagen y la puse. Ya, no es una imagen, es una forma hecha, es decir, se fue construyendo esta parte. Entonces les he puesto como decir los pasos, ¿no? Para llegar a hacer eso. Partimos entonces de un rectángulo con las esquinas redondeadas. Esta sería nuestra base. Ese sería el primer paso. El segundo paso es crearnos, son dos rectángulos con las esquinas redondeadas, pero estos solo tienen a un lado las esquinas redondeadas. Sí hay una figura ya hecha, ¿no? O sea, ya está esa figura dentro de las predeterminadas. Solo habría que buscarla para no pasar el tiempo de pronto creando. Sí hay esa figura. Creamos una, duplicamos y le damos la vuelta, como decía, la giramos. Ahí tendría ya las dos. Siguiente paso, coloco una nueva figura que es igual a las otras, ¿no? Pero esta, como vemos, es un poco menor en el ancho. Aquí ya estamos creando ese criterio de profundidad, ¿no? Básicamente la que estaba antes nos da ese criterio de profundidad. Siguiente paso va a ser cómo hacemos los espirales. Obviamente aquí lo tengo ampliado, ¿no? Ya. Para hacer ese criterio del espiral, básicamente son dos círculos y una forma. Esta forma también está hecha. O sea, no es necesario podernos a diseñar. Esta también ya está hecha. Simplemente la utilizamos. ¿Qué hacemos? En este caso, como vemos, ponemos en esta posición y agrupamos, ¿no? Para hacer una sola figura. Lo agrupamos, no lo unimos, lo agrupamos. Una vez que ya tengo un espiral, llamémoslo así, ahí ya simplemente copiar y pegar, ¿no? Entonces voy creándome esta secuencia de espirales. Obviamente solo hice uno y luego ya control C, control V y voy ordenándolos todos los espirales. Hasta ese punto ya tendríamos así nuestro cuaderno, nuestro libro. Ya. El siguiente paso sería, como vemos, prácticamente poner otro rectángulo con las esquinas redondeadas para dar la impresión de las hojas, ¿no? Un rectángulo aquí y otro rectángulo acá. Cuando queremos manejar simetrías, es decir, lo mismo, ¿no? Solo hacemos uno y luego control C, control V para no estar cambiando tamaños, todo eso. Entonces, solo hacemos uno y luego lo copiamos. Y a este rectángulo le aplicamos el criterio de trama, es decir, el relleno lo manejamos como trama. Ahí defino cuadrícula y ahí vamos a ver este criterio como que es un cuaderno cuadriculado, ¿no? Que esa es la idea. Luego ya al final entonces tendría que agrupar todo, ¿no? Todo agrupamos y ahí sí ya sería una sola figura. Pero como les digo, esto hay que hacerlo, hay que armarlo, sería la palabra principal o la palabra correcta. Hay que ir armando. Eso lo van a hacer ustedes. Entonces, va a quedar como tarea para este momento. Van a ir armando, digamos así, su libro, siguiendo los pasos. Esto lo van a hacer en la vista patrón, ¿no? Si quiero esto manejarlo como un tema, habría que trabajarlo en la vista patrón. Ya, entonces, van a quedarse trabajando en eso, ¿no? Vayan trabajando en eso.
Después a las 11, cuando nos conectemos de nuevo, ahí me comentan cualquier cosa, cómo les fue. Y esto lo vamos a utilizar para el deber que ya voy a definir al final, ¿no? Entonces, de cierta manera, vayan adelantando ya. Esto lo vamos a utilizar para el deber. Entonces, vayan adelantando. Cualquier cosa igual conversamos, ¿no? Entonces, luego a las 11, ahí me comentan qué tal les fue, si lo hicieron, no lo hicieron. Esa es una guía. Si ustedes quieren agregar ya el tema personalizado, si quieren agregar ustedes algo, no hay problema, ¿no? Pero tratemos de mantener la figura como está ahí. Listo, entonces. Si estamos... Ya. Finalizamos la primera parte, ¿no? Entonces, van a quedarse trabajando en ese tema. Nos volvemos a conectar a las 11 y ahí me comentan cualquier cosa, ¿no? ¿Qué tal les fue? Si tuvieron algún problema en alguna parte. Yo les voy a mostrar igual cómo debe quedar, pero me gustaría que ustedes también ya lo vayan haciendo. ¿Sí estamos? Sí, profe. Listo, entonces. Profesor. Ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces cortamos hasta aquí la primera clase. Quédense trabajando en eso. Y a las 11 nos volvemos a conectar, ¿no? Entonces, ahí, como les digo, me indican cualquier cosa como les fue. Bueno, entonces,